Le damos gracias a Dios por su gracia, por su misericordia. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí. Es precisamente por Él. Le damos gracias a Dios porque a pesar de esta gran pandemia, nuestro Dios nos ha sostenido y nos tiene aquí con un propósito. Y ese propósito es glorificar su santo nombre. Y ese propósito, mis hermanos, es precisamente predicar y declarar y proclamar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo a un mundo que vive en oscuridad, en tinieblas, a un mundo que vive en dolor, sin esperanza. Así que le damos gracias a nuestro Dios, porque a Él le ha placido usarnos como ese instrumento de justicia. Y le damos gracias a Dios también por esta hermosa carta primera de Juan. ¿Cuántos están contentos con este estudio? Dios desea, Dios quiere tener comunión contigo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Dios quiere tener comunión con su iglesia. Así que esta tarde vamos a continuar y vamos a enfocarnos en los versículos 12 y 16 que nuestro hermano Ariel ya ha dado lectura. Y el título de esta parte del estudio es Permaneciendo en Dios y en su amor. Juan capítulo 4, primera de Juan, versículos 12 al 16. Y la semana pasada, mis hermanos, dijimos que la vida cristiana nunca fue diseñada para correrse sola, ¿verdad? Nunca fue diseñada para eso. Dijimos que la vida cristiana fue diseñada para correrla en equipo. Dijimos que la vida cristiana es una carrera de relevos. ¿Recuerdan ustedes la carrera de relevos? ¿Verdad? La carrera de relevos es bien interesante porque el individualismo no es de mucha importancia. Lo que es más importante es que el equipo esté preparado y que el equipo como un solo cuerpo pueda llegar a esa meta. Y esa es la carrera que tú y yo tenemos que correrla. Dijimos que solo cuando los creyentes se unen en fe, en humildad y sobre todo en amor, habrá una unidad real, habrá una unidad verdadera. Y dijimos que la unidad dentro de la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque una iglesia, hermanos, unida es una iglesia que avanza. Una iglesia unida es una iglesia preparada para ser ese instrumento que lleve el mensaje de salvación. Y Satanás lo sabe. Es por eso que Satanás va a hacer todo lo posible para destruir la unidad dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia. Dijimos que la unidad fue la idea central de la oración de nuestro Señor Jesucristo, horas antes de ir al Calvario, ¿verdad? Mis hermanos, no cabe duda que nuestro Señor Jesucristo nos amó. Amén. Y Él nos ama. Su gran amor por nosotros lo demostró en la cruz, donde Él ofreció su vida para librarnos de la condenación eterna que tú y yo merecíamos cuando Él estaba colgado en aquel madero. Y estos versículos aquí que el apóstol Juan nos enseña, nuestro Señor Jesucristo nos ordena, mis hermanos, en estos versículos a amarnos los unos a los otros con el mismo amor que Él nos ama. Por lo tanto, nuestro amor por los demás debe estar, mi hermano, en armonía con el amor que nuestro Señor Jesucristo tiene por nosotros, tiene por ti y por mí. ¿Y cuál es ese tipo de amor que nuestro Señor Jesucristo demostró por nosotros, por su iglesia? Dijimos que fue un amor de entrega, un amor de sacrificio, un amor que siempre, escúchenme bien, siempre busca el bien para el hermano, para la hermana, ¿verdad? Dijimos que aún la disciplina es la extensión del amor de nuestro Padre Celestial.
El amor, mis hermanos, no implica solamente avalar o promocionar o apañar el pecado de los hermanos, eso no. El amor significa edificar. El amor significa, mis hermanos, aún animar a aquel hermano que necesita la instrucción de nuestro Padre Celestial. Y dijimos que esta es la última prueba que vamos a ver en toda esta carta. La única forma de estar seguro, mis hermanos, si realmente amamos a Dios o no lo amamos, es lo siguiente. Nos estamos amando los unos a los otros. No importa quiénes sean, nos estamos amando. Esta es una gran prueba. Es muy difícil, por supuesto, pero esta es la prueba que el apóstol Juan nos pone en estos versículos. Si amas a tu hermano, si amas a tu prójimo, esto prueba que amas a Dios. Esto prueba, mi hermano, que verdaderamente somos hijos de Dios, que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Interesante. Dijimos que el resto de de este capítulo, hasta el versículo 21, el apóstol Juan nos está hablando de 7 verdades que hay en el creyente que ama a su hermano. Y la semana pasada dijimos lo siguiente: el amarnos los unos a los otros nos prueba de que hemos nacido de Dios y que le amamos. El amarnos los unos a los otros nos prueba que somos capaces de ver el amor de Dios en nuestras propias vidas. Y esta tarde vamos a ver 2 verdades más. Y la tercera verdad que el apóstol Juan nos está enseñando aquí, mi hermano, es que el amarnos los unos a los otros prueba que el Espíritu de Dios, escuchen bien, vive en nosotros. Mira lo que dice el versículo 12 al 13, primera de Juan, capítulo 4. Él comienza de esta manera, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Él comienza con nadie ha visto jamás a Dios. Significa que va a haber una forma como nosotros vamos a conocer a Dios. ¿Se dan cuenta? Y el versículo 13, mira lo que dice: en esto conocemos que permanecemos, que tenemos comunión con el Padre Celestial y Él en nosotros. Dice que nos ha dado de su Espíritu Santo. Hay una conexión. Nadie ha visto jamás a Dios, el amor de Dios, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde. Podemos ver, mis hermanos, que el apóstol Juan comienza diciendo: nadie ha visto jamás a Dios. A Dios, mi hermano, no se le puede conocer por la vista. A Dios no se le puede conocer a través de conocimiento o sabiduría humana. El apóstol, la palabra de Dios nos dice que nadie ha visto a Dios cara a cara. Ninguna persona, mi hermano, escúcheme bien, ha penetrado jamás en el mundo espiritual. Ha cruzado el cielo y ha visto cara a cara a Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que no importa lo que algunas personas digan o declaren, las escrituras son claras y nos dicen que ninguna persona ha visto a Dios. Hay muchas historias, se han escrito libros y hay películas y documentales que nos hablan de personas, de hombres, de mujeres, y aún utilizan niños para decirnos que ellos han visto a Dios. Pero la palabra de nuestro Padre Celestial nos dice todo lo contrario. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos dice, mis hermanos, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, dice: al Rey de los siglos, inmortal, invisible. ¿Qué significa invisible? Que no se le puede ver a través, mis hermanos, de nuestra vista.
No podemos ver a Dios. Dice, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro Dios. Inclusive nuestro Señor Jesucristo, Él mismo declaró esta gran verdad. Mira lo que nos dice el apóstol Juan en su evangelio. En el capítulo 1, versículo 18. La palabra de Dios nos dice así: a Dios nadie le vio jamás. Nuevamente reafirma, y qué hermoso, mi hermano, es la palabra de Dios, esa armonía y esa unidad que guarda. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Y luego él agrega algo muy interesante, dice, el unigénito, su único hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer a Dios. Conocemos a Dios Padre a través de la obra y de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Conocemos al Padre a través de la santidad de nuestro Señor Jesús, a través de su justicia, a través de la misericordia que Él demostró cuando estuvo en medio de nosotros, a través de su gracia, de su bondad y sobre todo a través de su amor, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios el Padre, mi hermano, no tiene un cuerpo tangible, no tiene un cuerpo material que se pueda ver. La verdad es que mientras estemos a este lado de la eternidad, nunca llegaremos a conocer completamente a Dios Padre. En nuestras mentes finitas, escúcheme bien, nunca llegaremos a comprender, a entender a Dios Padre en su totalidad o conocer sus secretos. Y aquí quisiera mencionar lo siguiente: hay muchos grupos religiosos, herejías, que justamente encuentran aquí algo muy difícil que ellos no pueden entender. Aún los testigos de Jehová, ellos tratan, mi hermano, de explicar a Dios a través de un pensamiento humano, cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros no podemos entender ni comprender a este Dios grande y todopoderoso. Muchos de ellos racionalizan de la siguiente manera. Y ellos dicen, ¿cómo crees que un Dios va a tener, dice, 3 cabezas? ¿Se dan cuenta ustedes cómo ellos quieren explicar a través del pensamiento humano la grandiosidad de nuestro Dios? O quizás tratan de explicarlo de la siguiente manera: ¿cómo crees que un Dios de amor va a enviar a sus criaturas al infierno? Tú, si eres padre, ¿tú crees que le darías un castigo de esta naturaleza a tu hijo? ¿Se dan cuenta, mi hermano? Cómo ellos tratan de querer entender a Dios a través de nuestros pensamientos humanos. Y es imposible, porque Él está más allá de nosotros. Nuestro Dios Todopoderoso está más allá de nuestro entendimiento. Por el contrario, el entender que Dios el Padre es invisible, que es todopoderoso, mi hermano, debe hacernos más humildes en nuestra relación con Él. El poder creer por fe, ¿verdad?, en este Dios que humanamente nosotros no podemos completamente entender ni comprender. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo nos dice que un día tendremos el conocimiento perfecto. Entonces conoceremos a nuestro Dios. Pero la pregunta es la siguiente: entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Ya dijimos, el apóstol Juan nos dice en su evangelio, a través de nuestro Señor Jesucristo. Él ha venido a dar a conocer, a revelar a Dios Padre. Pero aquí en estos versículos, Juan mismo nos da una extra información y nos va a decir cómo hacerlo. Y dice que vamos a conocer a Dios por el amor en nosotros. Y que vamos a conocer a Dios por su Espíritu que habita en cada uno
de nosotros, los hijos de Dios, los verdaderos creyentes. Él dice lo siguiente: si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Dios y nosotros tenemos esta comunión, hermanos, sublime. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan. Algunas personas piensan que la mayor evidencia de la presencia y de la obra de Dios es el poder. Están buscando el poder. Hacen muchas cosas, manipulan, traicionan con tal de conseguir el poder. Muchas piensan que la mayor evidencia de la presencia y del poder de Dios es la popularidad. Es el saber, es el conocimiento, son las buenas intenciones, el sacrificio que podamos hacer. Pero ¿sabes qué? El apóstol Juan nos dice que la mayor evidencia de la presencia y la obra de Dios en nuestras vidas, mis hermanos, es el amor. En otras palabras, donde Dios está presente y trabajando, habrá amor. Por eso es muy importante, hermanos, que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿estará la presencia de Dios en este lugar? ¿Estará nuestro Dios obrando en medio nuestro? ¿Cómo podemos responder estas dos preguntas? Si nos amamos los unos a los otros. Esto es muy importante. Por eso les dije, hermanos, esta carta es muy crítica. Hemos comenzado diciendo que la unidad, mi hermano, es extremadamente importante para la iglesia local y poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Para que nuestro Dios pueda manifestarse y obrar en medio de nosotros, no solamente en nuestras vidas, sino como su iglesia local. ¿Se dan cuenta? Es muy importante. Pero por otro lado, tenemos el ejemplo de la iglesia de Corinto, una iglesia con muchos dones espirituales. Hermanos que hablaban lenguas, que tenían dones de sanidad, que tenían esto y que tenían lo otro. Pero ¿cuál es el problema grande en medio de esa iglesia? ¿Se acuerdan ustedes? El apóstol Pablo les dice: ustedes son carnales, inmaduros. Una iglesia con muchos dones. Pero era obvio, mi hermano, que la presencia y el obrar de Dios no estaba en medio de esa congregación. ¿Por qué? Porque les faltaba amor. El apóstol Pablo va a utilizar un capítulo entero, el capítulo 13, para poder hablarles de la necesidad de amarnos los unos a los otros. Cuando estudiamos, mis hermanos, los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos, Lucas y Juan. Cuando estudiamos los evangelios podemos observar y mirar, reflexionar. Y a veces podemos encontrar a Jesús, nuestro Señor, como que Él se muestra como una persona débil y falto de poder. ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Él siempre estuvo lleno de amor, no solo para sus amigos, sino también para sus enemigos. Cuando leemos, cuando visitamos los evangelios, a veces vemos a Jesús que no era tan popular, pero Él siempre estaba lleno de amor. A veces vemos a Jesús que no inspiraba sentimientos apasionados a las personas, en otras palabras, que no era un personaje, una persona atractiva, pero siempre estaba lleno de amor. Mi hermano, el amor fue la constante y la más grande evidencia de la presencia y de la obra de Dios en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
De la misma manera, escúcheme bien, el creyente maduro, espiritualmente hablando, siempre será marcado por el amor. ¿Verdad? Y una vez más vemos aquí, mi hermano, que la verdadera medida de la madurez espiritual no es la imagen del poder, no es la popularidad, no son las buenas intenciones, no es el conocimiento, no son los sacrificios y obras que podamos hacer en nuestra carne, no son los sentimientos apasionados, sino la presencia permanente del amor de Dios en nuestras vidas, entregado a los hermanos, el amar los unos a los otros. Humanamente nosotros calificamos a las personas de una manera bien extraña, ¿verdad? Ponemos al hermano espiritual, aquel que conoce toda la Biblia, que tiene, o al más popular. Pero la palabra de Dios nos dice que el cristiano, que el creyente espiritual es un creyente lleno de amor a Dios y ese amor entregado a los demás. Así que la pregunta que tengo para la iglesia, para ti, mi hermano, mi hermana, es la siguiente: ¿qué es lo que te motiva a hacer lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te motiva a venir a este lugar? ¿Qué es lo que te motiva a ti ser parte de algún ministerio dentro de la iglesia? ¿Es el deseo de ganar poder? ¿Es el deseo de ganar popularidad? ¿Vislumbrar a las personas? ¿O es el amor a tu Dios y a tus hermanos? Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que todos nosotros podamos crecer en este amor. Que todos nosotros, mis hermanos, podamos amarnos los unos a los otros como nuestro Señor Jesucristo nos ama, en sacrificio, en entrega. Pero ¿sabes qué? Hay algo más. Cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como el Salvador de su vida, la palabra de Dios nos dice que Dios lo toma como hijo y derrama de su espíritu en esa persona. En otras palabras, mi hermano, escúcheme bien. Dios realmente implanta en esa persona su naturaleza divina, el Espíritu Santo en la vida de este nuevo creyente. Interesante, ¿verdad? Interesante. Y Él hace esto para que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea conocido por muchos a través de creyentes que honrarán a Cristo viviendo y amando tal como nuestro Señor Jesucristo nos ama. Y aquí hay una verdad tan hermosa. No sé si le hemos capturado la idea. Hemos recibido al Señor Jesucristo como Salvador. En ese mismo momento nuestro Padre Celestial nos adopta como hijos. En ese mismo momento el Espíritu Santo viene y vive dentro de nosotros y nos va a dar esa sabiduría y esa gracia para poder crecer a la estatura de nuestro Señor Jesús, que podamos expresar su justicia, su santidad, su bondad, su misericordia y sobre todo el amor. En otras palabras, escuchen mis hermanos, Dios ha hecho esto para que tú y yo podamos salir a las calles, para que la gente que no pueda llegar a este lugar, a este edificio donde nos reunimos, ellos puedan ver al Señor Jesucristo viviendo en nosotros, no en nuestras obras, a través del ministerio del Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros, ¿verdad? Amén. Imagínense, hermanos, qué tan grande bendición y al mismo tiempo una gran responsabilidad.
Dios nos ha escogido para que el mundo que vive en tinieblas, que vive en oscuridad, que vive en pecado, que no sabe dónde ir, que no tiene esperanza, puedan ver en tu vida la vida de su Hijo, nuestro Señor, Jesucristo. Amén. Ahora quiero que observemos otra cosa, mi hermano. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Nos dice el apóstol Juan en el versículo 13. En otras palabras, ¿cómo sabemos que vamos a tener esta comunión con nuestro Dios? Y Él responde, por el Espíritu Santo que nos ha dado, por el Espíritu Santo que Él ha derramado, que Él ha puesto en nuestras vidas. Mi hermano, si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, Él da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es imposible que Dios esté viviendo dentro del cuerpo y la vida de una persona y que la persona no lo sepa. Es imposible. Un creyente, un verdadero creyente, él sabe, por el Espíritu, que es un hijo de Dios. Y usted dirá quizás, pero ¿qué pasa con el pastor Julio? Ahora está hablando que escuchamos al Dios y el... No. Cuando desobedecemos a nuestro Padre Celestial. Cuando no hacemos lo que Él nos manda a hacer. Cuando no estamos cumpliendo, mi hermano, nuestra misión. El Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Él habla a nuestro espíritu que no estamos haciendo bien. Él habla a nuestro espíritu que estamos causando dolor en el corazón de nuestro Padre Celestial, lo mismo que un niño le causa a la madre o al padre, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios, mi hermano, que nos dice que somos salvos, que tenemos comunión en Dios y Dios en nosotros. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da, mi hermano, esa confianza, nos da esa seguridad. Por eso es muy importante examinar nuestros corazones. ¿Qué es lo que tú sientes cuando desobedeces a Dios? ¿Qué es lo que tú sientes cuando faltas a venir a este lugar, a escuchar su palabra? El autor a los Hebreos nos dice, no dejan de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es lo que sientes en tu corazón cuando estamos desobedeciendo a nuestro Dios? Así que la pregunta que tenemos que hacernos y contestarnos es la siguiente. ¿Estamos escuchando esa voz del Espíritu? Estamos no solamente escuchando la voz del Espíritu, pero estamos también obedeciendo su voz. Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que todos nosotros seamos sensibles a esa voz. Que todos nosotros podamos obedecer la voz del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero ¿sabes qué? Hay una cuarta verdad que el apóstol Juan nos va a enseñar esta tarde. Y él dice que el amarnos los unos a los otros prueba que nuestro testimonio y confesión son verdaderos. Que nuestro mensaje, que nuestra relación con nuestro Padre Celestial son verdaderos. Mira lo que dice el versículo 14 al 16. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo.
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece, el que tiene comunión en amor, permanece en Dios, dice, y Dios en él. Y estos pronombres, cuando él habla en el versículo 14 y 16, y nosotros, se refiere a él y a los primeros apóstoles. Este es el gran testimonio y mensaje de Juan y de todos aquellos apóstoles que tuvieron ese privilegio de ser testigos oculares de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Este testimonio y este mensaje es para todo creyente en estos días, para ti y para mí. ¿Y cuál es ese testimonio? ¿Cuál es ese mensaje que tenemos que llevar? Que Dios el Padre envió a su Hijo al mundo, ¿verdad? Que Dios el Padre envió a su Hijo no para que el Hijo venga a vacacionar y pasar un buen tiempo aquí en medio de nosotros, sino que Él envió a su Hijo como el Salvador del mundo. Pero también entender que Jesús es la base para que tú y yo podamos tener comunión con Dios el Padre, para que tú y yo podamos permanecer en Dios. Esta es la gran promesa para todo ser humano, mi amigo, que nos estás visitando, mi amigo que nos estás mirando detrás de esa pantalla. El apóstol nos dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, Dios tiene comunión con él y él en Dios. Ahora, mis hermanos, quiero que analicemos dos palabras aquí. Dice, todo aquel, es la primera, y luego confiese, todo aquel. Y aquí nos está hablando, mi hermano, que esta promesa, que esta bendición de tener comunión con Dios no es para un grupo selecto de personas como nos enseñan muchos grupos religiosos, sino que esta bendición y esta promesa es extendida a toda la humanidad, mi hermano. Todo aquel que confiese el nombre de nuestro Dios, Jesucristo, ¿verdad? Ahora, para ser más específicos, ¿sabes qué? No es suficiente conocer datos y hechos sobre quién es Jesús. Eso no es la idea. Conocer a Jesús de una manera externa a través de datos y de hechos, sino que nos dice, tienes que confesar esa verdad acerca de Jesús. Me voy a explicar. La raíz griega de esta palabra, confesar, es bien interesante. Y la idea detrás de esta palabra, confesar, es lo siguiente, es bien parecido al amén, es estar de acuerdo. O sea, que confesar no significa solamente producir una palabra, sino que tenemos que producir esa palabra, pero estar de acuerdo con lo que estamos diciendo. Eso es lo que significa confesar. Debemos de estar de acuerdo con lo que Dios dice, mi hermano. ¿Quién es Jesús? Jesús, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, el Salvador del mundo. Eso tenemos que confesarlo, eso tenemos que reproducirlo, mi hermano. No solamente es, oh sí, yo creo, yo confieso en Jesús. Sí, pero ¿en qué Jesús tú estás de acuerdo? ¿En qué Jesús tú estás confiando? ¿Verdad? Eso es lo que significa confesar. Yo creo que no es novedad lo que ustedes saben. Mi esposa Liana, ella es cubana, ¿verdad? Ya llevamos años
Así que le he venido estudiando sus costumbres, su lenguaje, la manera como ellos se expresan de los cubanos. Y es bien interesante. Y esto vino a mi mente cuando llegué a esta parte del mensaje de confesar. Mira cómo habla el cubano. Mira cómo habla el cubano. El cubano habla así más o menos. O sea, dice él, ayer en la noche te vi corriendo 4 gatos negros, le dice una persona a otro cubano. Y mira cómo replica el cubano. O sea que tú dices que tú me vistes anoche corriendo a 4 gatos negros, dicen. O sea que ellos no dicen, oh, tú crees que tú me has visto, sino que ellos repiten toda la oración como diciendo, yo quiero estar seguro de lo que tú estás diciendo es verdad. Y eso es lo que es confesar. Confesar que Jesús, mi hermano, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Se dan cuenta? Bien interesante. ¿Sabes qué? Tú puedes saber algo sin estar de acuerdo con ello. Oh, sí, yo creo en Jesús. ¿En qué Jesús? ¿Tú crees? Dios, mis hermanos, exige nuestro verdadero acuerdo, nuestra confesión. Y esta es la respuesta, esta es la actitud correcta del creyente, del verdadero Hijo de Dios. Somos llamados a tomar el amor y la gracia de Dios que Él nos da en su Hijo, en su Espíritu, y conocerla, mi hermano, por experiencia, vivirla, creerla y testificarla a través del amor, a través de nuestros actos para con los hermanos, para con el prójimo. El creyente, mi hermano, es llamado a conocer y creer el amor que Dios tiene para nosotros. Pero hay algo más hermoso que debemos de recordar. Que no existe, mi hermano, cosa alguna que tenga el poder para separarnos del gran amor que Dios tiene para con su iglesia, para contigo. El apóstol Pablo no solo lo sabía, no solo lo tenía como un mero conocimiento o pensamiento, sino que para él esto era una verdad en su vida, algo que él había experimentado en sus días. Y sabes que todos nosotros debemos tener la misma confianza que tuvo el apóstol Pablo. Mira lo que él nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Quién, dice, nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni los políticos, ni los religiosos, ni los sabios de este mundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, no hay para qué temer. No hay poder humano que pueda separarnos. No hay poder espiritual que pueda separarnos de la mano del amor de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Aún en los momentos en que por nuestras malas decisiones, por nuestro pecado, recibimos la disciplina de nuestro Padre. Esto es algo muy interesante. A veces cometemos algo, ofendemos a nuestro Dios. Estamos pasando por disciplina y muchos de nosotros nos sentimos como que Dios nos ha abandonado, como que Dios no nos ama. Pero eso no es verdad, mi hermano. La disciplina es la extensión
de su sublime amor por nosotros. Mira lo que dice el autor a los Hebreos en el capítulo 12, versículos 6 y el 11. Dice, porque el Señor al que ama, dice, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, cuando tú sientas la disciplina de Dios, alégrate, gózate, porque esta es una marca que verdaderamente eres hijo de Dios, que verdaderamente eres un creyente, alguien que ha nacido del Espíritu. Pero mira lo que dice el versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Humanamente muchas veces nos sentimos así, abandonados, sino de tristeza. Pero después dice, cuando uno entiende el propósito de Dios, por qué es que Él ha traído esta disciplina a nuestras vidas, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Wow! Le damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Porque Él nos ama. Aún su disciplina es la muestra del amor de nuestro Dios, porque Él no quiere que tú y yo salgamos de esa dulce y sublime comunión con el Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sentir el amor de Dios es muy precioso, mi hermano, pero creerlo cuando no lo sientes, creerlo cuando estás pasando por dificultades o aún su disciplina, es lo más sublime. Es lo más sublime. Y para terminar, la iglesia, los rostros inclinados, reflexionando, examinando nuestros corazones. Hemos escuchado palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que está obrando, el que nos está enseñando. No es el pastor Julio. El pastor Julio es solamente un instrumento de Dios. Es el deseo de mi corazón que tú y yo seamos sensibles a su voz. Mi hermano, mi hermana, ¿estás agradecido a Dios por su amor? ¿Estás agradecido? Me asombra que nuestro Dios mostrara tal amor a personas como nosotros, que no merecemos de su amor. Pero estamos agradecidos que Él nos ama, que Él lo hizo. Imagínense ustedes, ¿dónde estaríamos tú y yo si no fuera por ese inmenso amor de nuestro Dios? Examina tu corazón. Piensa, ¿dónde estarías si Dios no te hubiera amado como te ama? Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que este amor nos lleve y nos motive a servir a nuestro Dios, pero también a los demás. Que podamos amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Aunque nuestro amor por el hermano no es perfecto, le damos gracias a Dios, le damos gracias al Espíritu Santo, le damos gracias a su palabra, la Biblia, que nuestro Dios, Él continuará perfeccionando ese amor en nosotros hasta que Él venga. Qué gran Salvador servimos, ¿verdad? Nos amó cuando éramos indignos de amor. Y Él continuará amándonos mientras sigamos nuestro peregrinaje en este mundo. Es el deseo de mi corazón que tú, mi amigo, tú que no conoces de este amor, tú que no tienes al Señor Jesús como el Salvador de tu vida en tu corazón, es el deseo de mi corazón que puedas experimentar este gran amor de Dios. Su amor que Él ofrece es gratuito, pero ¿sabes qué? Tienes que recibirlo. ¿Conoces a Jesús como tu Salvador, mi amigo?
¿Has experimentado el amor de Dios en la salvación? Si no es así, yo te animo esta tarde que respondas a la voz del Espíritu Santo. ¿Por qué no hacerlo ahora? Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.